Good morning, guys. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo van? Good morning, teacher. Bien, gracias a Dios. ¿Solamente están las dos de técnicos? Ah, no. Ya llegaron más personas. Pues un momento. Bueno, mientras tanto, por favor, recordemos enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. No olvidemos que hace 2 clases ya comenzó a ser obligatoria la asistencia. Quiere decir que si no pueden asistir a la clase, tienen que tener una excusa, de lo contrario, pues, deben estar en clase. ¿Listo? Borrar esto acá. Somos técnicos. Bueno, para comenzar, como siempre, vamos a comenzar con los chicos de técnicos uno para que después hagan la actividad de aplicación y luego en el tiempo de la aplicación de los de técnicos uno seguimos con los de técnicos 2. ¿Bien? Entonces, chicos de técnicos uno, por favor, pueden levantar la manito. Ay, sí, por favor, no olviden enviar el técnico al que pertenecen. Entonces, si es de técnico en salud ocupacional, escribe, por favor, técnico en salud ocupacional. Si es de auxiliar administrativo o si es de primera infancia. Bien. Entonces, los chicos de técnicos uno, por favor, pueden levantar la manito para saber quiénes son. Thank you, Jordi. And nobody else. Luisa, Daniel. No, ok, listo. Bueno, entonces para los tres. Ya seguimos con los chicos de técnicos 2. Ya sabemos, por favor, prestamos atención a los de técnicos 1. Esto igual también nos sirve de repaso. Ahí afianzamos conocimientos y pues ya seguimos entonces con los chicos de técnicos 2. Bien, la clase pasada con los chicos de técnicos 1 estuvieron trabajando en una actividad en donde se practicaba el verbo to be y el presente simple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les fue con esa actividad, chicos? ¿Quién me cuenta? No bajen la manito los de técnicos uno, por favor. Gracias, Daniel. ¿Cómo les fue? ¿Quién me comenta? Sinceramente, profe, de la actividad que realizamos, pues nos dimos cuenta, tenemos muchísimas falencias en general, los compañeros que estábamos allí, tenemos muchísimas falencias en el presente simple y en todo Sí. lo que es el verbo to be, porque pues sí, pues digamos que el grupo, uno de los grupos ganó al final, pero pues como que eso fue como cuando le llama a uno, como que hagámosle así como al Pinochazo eso y acertaban, pero de verdad que estábamos pésimos, pésimos, pésimos. Ok, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, me alegra que se den cuenta que pues tienen vacíos, ¿listo? Sino que, bueno, digamos que este semestre ha tenido ese inconveniente en donde se nos ha reducido el tiempo. Quiere decir que necesitamos mucho trabajo autónomo, ¿bien? Porque el horario no dio para cuadrarlo de otra manera. Entonces, quiere decir que sí es necesario que pongamos un poquito más de nuestra parte para poder afianzar esos conocimientos que no tenemos claro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto que hasta el momento pues es verbo to be y presente simple. Y en lo posible, por favor, realicemos ejercicios nosotros por nuestra cuenta y también preguntémosle a la profe en horas que no son de la clase como tal, pues obviamente pues porque el tiempo no da, pero sí, por favor, utilicemos aunque sea una horita de la semana y preguntémosle a la profe tal tema si es que no lo tenemos claro. Y profe, por favor, ¿me puede explicar tal cosa? O profe, ¿cómo me quedó este punto? Profe, ¿lo estoy haciendo bien? No hay ningún problema con que ustedes pregunten, mis chicos, porque es que si ustedes no preguntan, pues no les va a quedar claro y no van a saber si lo que están haciendo está bien o mal.
y menos ahorita que solamente tenemos como tal media hora para un técnico y media hora para el otro. Entonces, sí es muy necesario, chicos, que por favor me estén preguntando durante la semana, cualquier día que usted tome para hacer su desarrollo de la guía y yo con gusto le explico y procuro que le quede claro, ¿sí? Y me tomo el ejemplo y le doy su espacio para que entienda. Entonces, sí, por favor, chicos, como tenemos tan poquito tiempo los sábados durante la semana, cuando usted esté desarrollando su guía, por favor, dígame, profe, ¿me quedó bien? Y profe, ¿y por qué pasa esto? Pregunte, chico. ¿Listo? Entonces, por favor, recomendación. Esto es muy autónomo. La verdad, la virtualidad hace que esto sea, que usted aprenda porque de verdad usted quiere aprender. Porque de lo contrario, pues va a ser muy difícil que a usted le quede muy claro un tema teniendo en cuenta esta virtualidad. Ya llevamos mucho tiempo en esto y yo creo que esto nos ha enseñado a todos a ser muy responsables y autónomos con nuestras decisiones y si queremos acabar nuestro técnico, pues tenemos que poner de nuestra parte. Y más que el inglés se utiliza para todo. ¿Listo? Entonces, bueno, rápidamente. Vamos a hacer entonces un repaso del verbo to be para todos, no importa los de técnicos 2 si ya están más avanzados. Yo sé que todavía hay algunos que hay temas básicos que no tienen claro y ahorita en los temas avanzados están más que perdidos, entonces aprovechenlo para que les quede claro. Bien, verbo to be. El verbo to be, recordemos, el verbo to be es un verbo que yo voy a utilizar para expresar ser o estar. Yo puedo decir yo soy o yo estoy. ¿Listo? En el verbo to be tengo que tener claro cuáles son los pronombres. De técnicos uno, ¿quién me dice cuáles son los pronombres? Rápido. Chicos de técnicos uno, por favor, levantamos la manito y la dejamos levantada. Ok. A ver, ¿quién de los de técnicos uno? No sientan susto por participar. Sería I, you, Ahí, she, it, we, you, they. ¿quién me está hablando? Mónica, Mónica. Tú eres de técnicos uno, ¿sí? señora. Ok, Mónica, what is your last name? Rincón. Mónica Rincón. Thank you. Muy bien, Mónica, tienes tu punto. Como dice Mónica, sí, esos son los pronombres. I, no se dice I. No, I es del español. Se dice I. Bien. You, he, she, it, we, you again y they. ¿Cierto? I significa yo, you significa tú o usted, he significa él, she, ella, it, esto o eso, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, y they, ellos o ellas. ¿Listo? En todas las estructuras gramaticales que vayamos a ver, que hemos visto, ¿sí? Y que para siempre y por siempre va a ser así, vamos a tener tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Entonces, en la forma negativa del verbo to be, vamos a transformar esta palabra be en una conjugación que vaya de acuerdo al pronombre. Entonces, para el pronombre I, ¿cuál es la conjugación del verbo to be? ¿Quién me dice? I am, Am, I am, you, Are, he, Is, she, is, is, it, is, we. is, ¡Ah! No. are, Pilas ahí. Stop, we stop. are, We espere, are. Okay. You, are, they, are. are. ¿Listo? Recordemos, chicos, tenemos los pronombres. Ay, ¿por qué me reo? Tenemos los pronombres en tercera persona: he, she e it. ¿Cierto? Estos tres se consideran de en tercera persona porque al momento de utilizarlos en la oración, no me estoy incluyendo a mí. Sí, yo puedo estar hablando de alguien, pero no me estoy incluyendo a mí en la oración. Entonces,
tercera persona y siempre van a ir con is. Solamente estos tres. Quiere decir que ni I, ni you, ni we, ni they pueden ir con is. ¿Listo? El resto va a ser con are y pues el pronombre I va a ser siempre con am. Y es único y exclusivo para I. El resto no puede llevar am. ¿Listo? Entonces solamente vamos a tener esto. Apréndanselo si es que no se lo han aprendido. Y eso es. Ahora, cuando vamos a volver la oración negativa, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice? Rápido. ¿Qué hago? Si quiero volver la oración negativa para decir yo no soy. ¿Qué agrego? Lo cambia. Is ¿Qué not, cambio? no, Agrego la palabra not. Muy bien, Mónica. Agrego la palabra not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Sí? Esto que acabé de escribir es la forma larga. ¿Bien? La forma corta es cuando utilizo la contracción. ¿Y la contracción qué es? Quito la O, la cambio por el apóstrofe y quito el espacio entre la palabra. Solamente que esta palabra que está acá, que es I am not, esta frase, perdón, tiene una peculiaridad y es que la contracción no puede ir en el not, sino que debe ir en el verbo to be. ¿Listo? Por términos fonéticos, por el escucha. Entonces, cuando se contrae el verbo to be, lo que hace es que se quita la primera palabra del verbo to be, la primera palabra, la primera letra del verbo to be, se cambia por el apóstrofe y se quita el espacio. ¿Listo? Entonces, en este caso, se quitó la primera letra, se cambia por el apóstrofe y se quita el espacio. ¿Bien? Si ven, acá hay un espacio. Este espacio no debe existir cuando utilizamos contracción. Debe quedar una sola frase, una sola oración. ¿Listo? Entonces, ahora, para el resto, se puede utilizar las dos contracciones, tanto la contracción del verbo to be como la contracción en la palabra not. Entonces, vamos a hacer la de la palabra not. You aren't. Entonces, nos queda tal cual el verbo to be y hacemos la contracción. Entonces, quitamos este espacio, ponemos el apóstrofe que iría en la letra O y la T, y ya nos quedó la contracción. You aren't. ¿Qué pasa acá? You aren't. Ahora con is not. Entonces, he is, quitamos espacio, por ende va de una vez la N, la O se reemplaza por el apóstrofe, T, isn't. ¿Listo? Se dice isn't y ya nos quedó la contracción. O también podemos hacer la contracción en el verbo to be. She's. She's. Entonces, recordemos, cuando hacemos la contracción en el verbo to be, quitamos la primera letra, en este caso es la I, entonces se quita por el apóstrofe y nos queda la contracción. She's not. She's not. Y también es una contracción que se utiliza todo el tiempo. Bien, she's not. Y es lo mismo que she is not. Bien. O it isn't. It isn't. Ay. Isn't. Listo. Bien, y así sucesivamente con los otros. Bien. Y para pregunta con verbo to be, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que cambiar el orden. ¿Qué quiere decir cuando cambio el orden? A ver, alguien de técnicos 1 que no haya participado. Daniel Felipe. Daniel, ¿cómo iría la pregunta con verbo to be? ¿Qué iría de primeras? Si yo voy a hacer una pregunta, por ejemplo, voy a preguntar que si no vamos a estar en la casa hoy. Sí, no vamos a estar en la casa hoy. Bueno, que sí vamos a estar en la casa hoy, digamos. Más bien, no lo hagamos negativo todavía. ¿Vamos a estar en la casa hoy? ¿Cómo hacemos esa pregunta en... Are, profe. Are. Ok, are. Are, ¿y qué iría después? We. We, no we, we, We. pilas. We. Are we in house today? Y luego va el complemento, ¿no? En este caso, que es el complemento, me lo inventé. Pero la estructura, el orden siempre va a ser el mismo.
¿Listo? Va a ir primero verbo to be, luego va a ir pronombre o sujeto y luego el complemento y no se nos puede olvidar, por supuesto, el signo de interrogación porque si no lo ponemos, pues nos estamos dando cuenta de que es una pregunta, entonces no se va a entender. ¿Listo? Are we in house today? ¿Estaremos en casa hoy? ¿Estamos en casa hoy? Are we in house today? Are we? ¿Ustedes son profesores? ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Ustedes son profesores? También, profe, are we? No, Are are you? you? Are You, you? Are porque, exacto, porque we es nosotros. Ajá. Are Are Sí, are. you teachers? Teacher. Are you teachers? ¿Son profesores? Are you students? ¿Son estudiantes? Yes, you are. You are students. Ellos son. Are they a student? are they Are students? they? Are they? Muy bien. Si voy a preguntar, teacher, estoy en la lista. ¿Cómo me pregunto que si estoy en la lista? ¿Cómo pregunto que si estoy en la lista? ¿Cómo pregunto que si estoy en la lista, chicos? ¿Qué iría primero para decir estoy en la lista? ¿Y am? And, Am. Muy bien, am. And, Iría, am I in the list? and I tell it? Am I in the list? in the leads. ¿Estoy en este mundo? Am I in this world? Ah, todos profundos. I In am the in the list. list. Am I in the list? ¿Estoy en la lista? Pero vean la estructura, va primero, verbo to be. Primero, verbo to be. Primero, verbo to be. En el caso de las preguntas. Esto es algo que en lo personal yo sé que es difícil, incluso a mí a veces se me dificulta. ¿Eso por qué? Pues porque nuestro lenguaje nativo es el español y nosotros pues preguntamos todo con el mismo orden. En el inglés sí hay que cambiar ciertas cosas. Entonces yo sé que es algo difícil lo de la pregunta, pero esto se mejora con práctica. ¿Bien? Listo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en verbo to be. Afirmación, negación e interrogación. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos? Los pronombres y su conjugación respectiva con el verbo to be. ¿Bien? Y pues el orden como tal para cada tipo, para tanto afirmación, negación e interrogación. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces al presente simple. ¿Listo? Sí, vamos volando porque igual pues esto ya es un tema visto, que pues como les digo, chicos, por favor, pregúntenme, dígame, profe, ¿voy bien? ¿Esto me quedó bien? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Está bien? Si está bien, perfecto, porque le quedó claro. Si está mal, pues lo mejora y listo. Ahora, en presente simple, cuando utilizamos el presente simple, lo utilizamos para indicar hábitos, rutinas o para decir cosas que siempre son ciertas. ¿Bien? Entonces, tenemos también tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Qué pasa acá con la estructura afirmativa? ¿Qué es lo que se nos dificulta siempre, siempre, siempre? Entender que en la estructura afirmativa solamente se le va a agregar S o ES a los verbos que acompañan a los pronombres en tercera persona. Sí, sonó muy largo, pero en realidad es muy simple. Simplemente tengo acá mis pronombres, ¿no? Ya sabemos que es I, you, he, she, it, we, you, they. Esto se aprende con práctica. ¿Listo? Todo el tiempo hay que aprender. De tanto usarlos, ustedes ya esto después se lo aprenden de memoria. Y ya ni siquiera van a tener que mirar cuáles son los pronombres, sino que ya van a saber cuáles son. ¿Listo? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un verbo? A ver, de técnicos 1. ¿Por qué bajaron la manito? ¿Dónde están? No me bajen la manito, por favor. A ver, Luisa, dame un ejemplo de un verbo, por favor. Luisa. Run? Run. Perfecto. Correr. Listo. Entonces,
Según la regla, me dice que solamente voy a agregarle S o ES a los verbos que acompañan los pronombres en tercera persona. ¿Listo? Quiere decir que acá tenemos verbo run. I run. I es un pronombre en tercera persona. No, ese no es yo corro. No. Exacto, entonces no es en tercera persona, así que no le hago nada al verbo. El verbo me queda en su forma básica. Run, se escribe run en su forma básica. A ver, run. Ahí. Run. No, no. Ya. Entonces, run es el verbo correr. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a conjugar ese verbo correr con cada uno de los pronombres. ¿Sí? En el español nosotros diríamos yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren, ¿cierto? En el inglés funcionaría así. I run, you qué, perdón, you qué, you Run. sí, muy bien, sigamos. He, Run. Run. run o runs. Run. Ahora no yo. Runs. Michelle, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí, profe, De disculpa. nuevo. Ok, dime de nuevo, Daniel. Runs. Runs, muy bien, he runs. She, rápido, mis Runs. chicos, se nos acaba el tiempo. She runs. Runs. It runs. We run. You Run. run. Y they Run. run. Entonces, miren acá, solamente le puse la S al verbo porque son estos tres pronombres. Al resto, el verbo me queda tal cual. ¿Sí ven? Solamente a estos tres les pongo la S porque son estos tres pronombres que son los de tercera persona. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que ahí es donde nos empezamos a equivocar y a tener problemas. Que resulta que no siempre se va a agregar solamente una S, sino que a veces se va a agregar la ES. ¿De qué depende que se agregue ES? De la terminación del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo kiss. Vamos a cambiar acá por kiss. Entonces, si yo solamente agregara una S, me quedaría he kiss. ¿Sí? Estaría alargando el sonido de la S, pero no estaría dando la diferencia de que estoy realmente utilizando el pronombre en tercera persona. Entonces utilizo ES para decir he kisses, she kisses. Ella besa, él besa. ¿Ven? It kisses, eso besa. Esa cosa horrorosa besa. Eso o esto, ¿cierto? Kisses. Bien, acá, uy, me quedó mal escrito she, así. Claro, así no. Así, ya. Bien, kisses, kisses. Bien, entonces hay una excepción y es que los verbos terminados en S, SH, claro, si mi teclado estuviera funcionando a la perfección. CH, ¿cuál otro? A ver, ¿quién me dice? Vuela. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? Bueno, X, Z, O. A esos verbos les debo agregar, los que terminan en estas letras, debo agregarles ES al final. Entonces, por ejemplo, el verbo go, go. Entonces, a ver, she goes. Nunca she goes, sino she goes. She goes. Ella va. A ver, watch. He watches. He watches. Watches. Watch. What is watch? ¿Qué es watch? Eat. Eat. Washes. Otro que no sea wash, siempre pongo los mismos verbos. Ay, no se me ocurre. Bueno, fix. Fix es arreglar. Fixes. ¿Listo? Pero entonces acordémonos que solamente va a ser
cuando el verbo acompaña a los de tercera persona. Quiere decir que estos nunca le voy a hacer nada. ¿Sí? O sea, si el verbo es watch, por ejemplo, si el verbo es watch o fix, ¿sí? Va a ser su estructura base, they fix, no hay que ponerle nada más, ¿sí? Solamente va a ser con estos pronombres a los que vamos a cambiar el verbo, pero el resto me queda tal cual. ¿Listo? ¿Estamos? No me alcanzó el tiempo para mirar lo que íbamos a ver hoy. ¿Qué hago? Bueno, me voy a tomar unos minutitos más de la clase de los de técnicos 2. Entonces, ¿qué más tengo que tener en cuenta para el presente simple? Tanto para la estructura negativa o interrogativa voy a utilizar el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Rápido, chicos, se lleva doble punto el que me diga. A la 1, a las 2, a las 3. El auxiliar do o das, ¿sí? Ahí vamos a utilizar el auxiliar do o das. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De utilizar do o das, de que el pronombre esté en tercera persona. ¿Listo? Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, yo no como queso. I do not eat cheese. ¿Listo? Cheese. Yo no como queso. ¿Qué pasa? Yo también puedo hacer la contracción en esto. Puedo decir I don't. Bien, entonces para hacer la contracción lo que hago es que lo mismo que con el verbo to be, voy a cambiar la O por el apóstrofe, quito el espacio y pongo el verbo en su forma base. Cuando yo utilizo el auxiliar, ¿sí? Ya sea do o das, nunca voy a afectar el verbo. Es decir, que ni para preguntas ni para hacer negaciones voy a cambiar el verbo. Solamente cambio el verbo cuando acompaña el pronombre en tercera persona y la oración es afirmativa. De resto no le hago nada al verbo. El verbo me queda en su forma base. Ya después en las negaciones y las preguntas yo juego es con el auxiliar. ¿Bien? Entonces ya sabemos todos los pronombres. Entonces si el pronombre es she, vamos a decir que a ella no quiere casarse. Entonces si ella no quiere casarse, ¿cómo diríamos que ella no quiere casarse? Pongo do o das. Do o das, chicos. Das. Das. ¿Por qué sabes que es das? Porque es tercera persona. Exacto, porque es tercera persona, perdón, me enredo. Porque es tercera persona, muy bien. Y porque do termina en O, ¿cierto? Y sabemos que los verbos terminados en O se le debe agregar S, ¿cierto? Entonces, por eso es que se utiliza das y no do. ¿Bien? Entonces, she doesn't want to marry. To marry. ¿Okay? Ella no se quiere casar hoy, Andrés solo está. ¿Bien? She does not want to marry. Y entonces, si lo pongo con contracción, me va a quedar doesn't. She does. Cambio el lado por el apóstrofe, quito espacio. She doesn't want to marry. No se quiere casar. ¿Bien? Yo tampoco quiero. Listo. Y cuando hago pregunta, entonces cambio el orden. Va a ir primero el auxiliar. Do you? Do I? Does she? Does he? Listo, va a ir de primeras. Does. Do you understand? ¿Ustedes entienden? Do you understand? Does she play the guitar? ¿Ella toca la guitarra? Does she play the guitar? Y vean, no le hago nada al verbo. El verbo me queda tal cual. ¿Sí? Acá es tercera persona, entonces, ¿qué es lo que estoy cambiando? El auxiliar, ¿bien? El auxiliar, no el artículo es otra cosa. Auxiliar, ¿bien? Y acá el verbo, understand, su forma base, play, forma base. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí dejemos el repaso. Ahora vamos a ver rápidamente el tema de hoy, que es el tema de la guía. El tema de la guía
es este que está acá, que es el de presente continuo. Entonces vamos a practicar la actividad. Por favor, pongamos atención porque esto va a ser lo que van a hacer a continuación. Esto se los voy a enviar aquí por mensajes también. Chicos de técnicos 1. Acuérdense, chicos de técnicos 1, tanto de técnicos 2, cuando desarrollen la guía, por favor, envíeme foto y pregúnteme, profe, si está bien, y yo le digo sí o no, y le explico y lo arregla. Así le va quedando mucho más claro, porque es que solamente vamos a tener media hora para técnicos 1, media hora para técnicos 2. Entonces, es muy poco tiempo, así que ustedes también tienen que poner de sus partes, mis chicos, y yo también pongo de mi parte para que ustedes pues comprendan el tema, ¿listo? Bueno, entonces veamos acá. Vamos a ver acá que vamos a practicar el tema del presente continuo. El presente continuo lo vamos a utilizar para expresar acciones que están ocurriendo justo en el momento actual. Entonces yo en este mismo momento estoy hablando, estoy pensando, estoy escribiendo, estoy enseñando, estoy escuchando, ¿sí? Ese presente continuo lo voy a utilizar agregando ando a los verbos, ¿sí? Comiendo, puedo agregar ando, endo o indo. ¿Listo? Entonces voy a decir, ando pensando, corriendo, comiendo, jugando. ¿Listo? Entonces veamos acá. Miren el ejemplo. Dice, I am working now. Estoy trabajando ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Acá vamos a practicar lo que acabamos de ver, que es verbo to be, y vamos a agregar un plus, y es que vamos a agregar la terminación ing en el verbo. ¿Listo? Entonces, miremos la primera. Nos dice, Nell not watch television at the moment. Entonces, acá practicamos verbo to be. Nell es el sujeto. Not watch. Nell, ¿qué sería? ¿Qué pronombre estaría representando? Tercera persona. Estaría representando el pronombre he, que es de tercera persona, muy bien, y nos dice que es negación. Entonces ya sabemos que tercera persona, que tengo que utilizar verbo to be, así que va a ser he, Nell, is not watching. ¿Qué hago? Le agrego ing al verbo y luego el complemento. ¿Listo? ¿Deben escribir todo esto igual? No. Solamente van a escribir la respuesta. Entonces acá este Nell sobra. ¿Listo? Lo importante es que reconozcan como tal cuál es el pronombre que está representando y lo que van a agregar en la respuesta es la conjugación correspondiente a lo que está entre paréntesis. ¿Listo? Miremos este. They go to the cinema. Entonces, they. ¿Con cuál sería la conjugación del verbo to be para they? Are. Entonces, there are. Y agrego la terminación ing al verbo. Entonces, dejo el verbo en su forma base y lo que hago es que simplemente Bueno. escribo ing. Y listo, ya me quedo en presente continuo. ¿Qué tengo que tener cuidado? En hacer bien la conjugación del verbo to be. ¿Listo? Entonces, vayan trabajando en esto y me envían pantallas. ¿Listo? A ver cómo les fue. Son solamente 8 preguntitas y luego hacemos otro y luego hacemos otro. ¿Listo? Bien. Entonces vayan trabajando en eso. Cuando terminen el pantallazo, cuando terminen, por favor, me envían el pantallazo y les envío el siguiente link para que trabajemos durante toda la clase. Eso también cuenta como punto. ¿Listo? Bueno, y entonces ahora pasamos con mis chicos de técnicos 2. Bueno, uy, jue madre. Con mis chicos de técnicos 2, este tema es duro, chicos, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es que es un tema en donde vamos a utilizar todas las estructuras gramaticales que hemos aprendido. En el tema pasado también estábamos utilizando todas las estructuras gramaticales, pero era más sencillo de entender. ¿Por qué era más sencillo de entender? Porque era una consecuencia, es algo que nosotros utilizamos todo el tiempo, nosotros todo el tiempo decimos causa-efecto, pensamos a futuro, nos imaginamos una vida posible, ahí utilizamos todos los condicionales. En el reported speech
es una estructura gramatical que se va a utilizar para reportar. ¿En qué contextos nosotros reportamos, mis chicos de técnicos 2? ¿Quién me dice? Cuando ustedes escuchan la palabra reportar, ¿qué se les viene a la cabeza? Informar. Informar. Yo pienso en noticieros. Cuando yo digo reportar, pienso en lo que está reportando el periodista. ¿Sí? Este reported speech se va a utilizar en un lenguaje muy formal. ¿Sí? Ya esto es más avanzado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el español diríamos, se informa que la niña se cayó en el pozo debido a que sus padres no le estaban prestando atención, ¿sí? Pero en este, digamos, cuando yo estoy reportando, cuando yo estoy diciendo esto, yo no debo utilizar un lenguaje en donde se involucre mi opinión, ¿listo? Entonces, cuando yo digo, cuando sus padres no le estaban prestando atención, yo no puedo poner mi opinión, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, es que son malos padres y no le estaban prestando atención. No, yo solamente voy a mencionar lo acontecido, ¿bien? Entonces, se dificulta porque cuando yo voy a reportar algo, yo tengo que cambiar mi lenguaje para que suene de manera impersonal, ¿sí? Voy a decir, se dice que, o se sabe que, se informa que, se avisa que, ¿sí? O presuntamente. Bueno, bueno, presuntamente es un tecnicismo que se utiliza sí para informar, pero no tanto para el reporting de speech. Pero es muy, muy válido, sí, es muy, muy válido. Bien, entonces es difícil. Es que este tema es difícil. Yo sé que es difícil y les va a costar. A mí aún me cuesta serles muy franca y me gusta que trabajemos este tema porque así practicamos todos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Voy a irme por acá un listadito. Cuando yo utilizo el reported speech, yo tengo que cambiar la estructura de la oración. Quiere decir que si la noticia, por ejemplo, está en presente, cuando yo vaya a reportarla, la tengo que decir en pasado, ¿sí? Por ejemplo, miren esta oración. Dice, she always wears a coat. Ella siempre usa, ¿qué es coat? ¿Quién me dice qué es coat? Chicos de técnicos 2, recordemos que si acabamos el ejercicio, por favor me envían pantallazo y les envío el siguiente link. Bueno, volvamos con mis chicos de técnicos 2. ¿Qué es coat? ¿Saco, profe? Abrigo, saco, sí. Saco, sí, señor. Ajá, eso. Entonces, ¿qué significa esta oración en español? ¿Qué dice ahí? Ella Dale luz. No, suena muy malo el micrófono. Suena ¿Ella raro. siempre lleva saco, profe? ¿Ella siempre qué, perdón? ¿Ella siempre lleva saco? Ella siempre usa saco. Wears es usar, de usar prendas o usar accesorios. ¿Bien? ¿Sí? Llevar también es válido, pero es mejor decir usa, porque es algo que nos ponemos o que la gente usa o que cualquier cosa usa. Entonces, la traducción exacta sería usar. ¿Bien? She always wears a coat. Ella siempre lleva un abrigo, ¿cierto? Cuando yo lo voy a reportar, yo tengo que cambiar la estructura gramatical y ahí es donde todo se vuelve difícil. Esto hay que aprenderse, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que tener claro? Que cuando está en presente la oración, se va a reportar siempre en pasado bien. Presente simple pasa a pasado simple. Presente continuo pasa a pasado continuo. Presente perfecto pasa a pasado perfecto. Esto ya lo vimos. Pasado simple, acá se vuelve más difícil porque si la oración está en pasado simple, se debe pasar a pasado perfecto.
Si la oración está en futuro, pasa a modal, que el modal es would. Bien, si está con can, cambia a could. Bien, entonces por lo general pasa a pasado. ¿Listo? Entonces, acá nos dice, she always wears a coat. Ella siempre usa un abrigo. Cuando lo vamos a reportar, tenemos que decir, se dice o se informa, se avisa, ¿sí? Tenemos que pasarlo a impersonal. Entonces vamos a decir, he said that she always wore a cat. ¿Y qué se hizo acá? Se pasó a pasado. Entonces, podemos decir he said o she said o the teacher said, ¿sí? La profe dice o él dice o ella dice, ¿sí? O it said, se dice, también puedo utilizar it said, that, ¿listo? Esta palabrita es muy clave, mis chicos. Para cuando ustedes estén desarrollando la guía van a ver que siempre van a utilizar that. ¿Por qué? Porque va a ser el conector. Y el significado, la traducción de that es que se dice que ella siempre usa un abrigo. ¿Listo? Él dice que ella siempre usa un abrigo. Bien, este reported speech también se utiliza para el gossip. ¿Saben qué es el gossip? ¿Qué significa la palabra gossip? ¿Se han visto Gossip Girl? ¿No? Mis chicas, de pronto, que les guste ese tipo de contenido. Gossip, ¿no? Gossip es chisme. ¿Listo? El gossip es el chisme. Por ejemplo, si vamos a contarle a la amiga que no, imagínense a quién vi besando a quién. Ajá, es un chisme. ¿Listo? Ahí vamos a utilizar el reported speech. He said that she always wore a coat. Bien, entonces presente simple pasa a pasado simple. Presente continuo pasa a pasado continuo. Acá esta estructura gramatical tenemos que recordarla, ¿listo? El pasado continuo, recordemos que el verbo to be, si en presente continuo utilizamos el verbo to be en presente y agregábamos la terminación ing, en el pasado continuo utilizamos el pasado del verbo to be y también la terminación en el verbo. ¿Listo? Entonces, she was looking for her keys. Nos dice en presente continuo, I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. El pasado continuo es she o he o whatever, ¿sí? Was looking for her keys. Bueno, esto lo vamos a recordar de una vez para que nos quede más que claro. Entonces, pasado continuo. Ay, escribe el teclado, por favor. Pasado continuo. El pasado continuo, la estructura es la siguiente. Vamos a tener sujeto plus es más. Ay, es que por plus, por favor. Sujeto plus pasado del verbo to be plus verbo con ing y complemento. ¿Listo? Entonces, la traducción exacta del pasado continuo es cuando nosotros decimos, ay, yo estaba comiendo, yo estaba estudiando, yo estaba hablando, yo estaba pensando, yo estaba diciendo, ¿sí? Ahí vamos a utilizar el pasado continuo. Bien, entonces, sujeto. A ver, entonces ya sabemos cuáles son nuestros pronombres. Por supuesto, ustedes ya están en un nivel más que avanzado. Ustedes ya están perfeccionando su inglés. I, you, he, she, it, we, you, and they. Claro, they. ¿Listo? Nos dice, va, sujeto, pasado del verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be para el pronombre I? Was, Muy bien. You. were,
Espérate, pongo el punto de luz clarits. Te extrañaba. You were, he, Was, she, was, it, was, we, were, you, were, were, and they were. were. ¿Listo? Entonces veamos acá, solamente a los pronombres en tercera persona y al pronombre I vamos a decir que el pasado del verbo to be es was. ¿Listo? Estos 4. Voy a poner en rojo, son los que van a llevar was. Siempre. ¿Listo? Was. Was. Y van a significar fui o estuve. ¿Sí? Si en presente el verbo to be significa ser o estar, en pasado va a significar fui o estuve, ¿cierto? Entonces, I was, yo estaba, yo estaba cocinando. I was cooking. Ahí, claro. I was cooking. Yo estaba cocinando. You were watching. Tú estabas viendo televisión. He was studying. I don't know. Él estaba estudiando para el examen. He was studying for the exam. She was playing the guitar. She was playing the guitar. Sorry. Ella estaba tocando la guitarra. It was tarara, ¿cierto? Entonces vean la escritura. She was y verbo en ing. ¿Sí? Entonces no se nos olvide la estructura del pasado del verbo to be y la terminación ing, pues porque es pasado continuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá este reporte? Nos dice, en presente continuo la persona está diciendo, I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves, ¿sí? Lo vamos a reportar, vamos a contarle a alguien que ella estaba buscando sus llaves. Entonces vamos a decir, she said, lo que ella estaba diciendo, el sujeto de esta oración, she said that she was looking for her keys. Ella estaba buscando sus llaves. ¿Listo? Miremos esta, en presente perfecto. Recordemos cuál es la estructura del presente perfecto. A ver, ¿quién me dice? Esto fue de la guía número 2, si no estoy mal. En la guía número 2 veíamos el presente perfecto y el pasado perfecto. ¿Quién me dice la estructura? A ver, voy a quitar esto por un momento. ¿Quién recuerda la estructura del presente perfecto? ¿Qué auxiliar utilizábamos? De técnicos 1, por favor. Profe, una pregunta. Dime. Sino que lo que pasa es que yo no había podido conectarme desde hace mucho tiempo porque estaba sin conexión y sin celular y ahora pues estoy retomando ya todo y no le he enviado ni siquiera la primer guía. Pero entonces cuando usted habla de primero, del técnico 1 y técnico 2, entonces yo me enredo, no sé ni a qué. Yo estoy en el segundo semestre, entonces no sé, me Pero enredo. espera, ¿tú a qué técnico perteneces? Primera infancia. ¿Y tú estabas conmigo desde el ciclo pasado? ¿Desde Sí, el semestre señora. pasado? Sí, señora. Pero tú no asistías a las clases, ¿o sí? Sí, el técnico pasado, sí, claro, profe. Pero ya en este asistí como 2 veces y ya se me dañó el celular, no tenía ni conexión. Oye, pero no te recuerdo, te lo juro que no te recuerdo en clases. Ay, profe, sí. Yo sí ahí le participaba mucho. Desde el primero estoy con usted. Michelle Murillo. Bueno, Entonces, no ok, sé si Michelle. del primer semestre de técnico 1 y como enviaste la guía cuarta, entonces dice técnico 1 y técnico 2. Entonces, no sé cuál de las dos me toca realizar.
Ok, no, pues si vienes desde el ciclo uno, me disculpas si no te recuerdo, ahí sí en mi falla, pero si vienes de técnicos uno, tú ya tienes tus bases, nosotros ya vimos todo eso que están viendo los de técnicos Sí. uno, que fue verbo to be, presente simple, presente continuo, ahorita vamos a ver pasado simple, ¿sí? Verbos modales, ¿sí? Son cosas que son básicas, 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 y eso lo ven los de técnicos uno. Se supone que tú ya tienes que dominar todos esos temas si estás en técnicos 2. Entonces, si estás en técnico 2, quiere decir que ya viste todo lo básico en técnico uno. Entonces, en técnico 2, pues tienes que hacer las guías de técnicos 2. En técnicos 2 hemos visto, ¿qué hemos visto, mis chicos? Hemos visto, bueno, hicimos un repaso de todo, luego vimos presente perfecto y pasado perfecto, luego vimos condicionales y ahora estamos viendo el reporte de speech. Sí, profe, yo ya imprimí todas las guías y les doy inicio a hacerlas para enviárselas. Listo. Entonces, recordemos, chicos, les voy a enviar a los chicos de técnicos 1 el siguiente ejercicio para los que ya hicieron el ejercicio del presente continuo. Ahora, el ejercicio que sigue es de presente simple versus presente continuo. Entonces, acá vamos a repasar lo que vimos con presente simple y vamos a utilizar el presente continuo. Y como les digo, les recomiendo que por favor, cuando estén desarrollando la guía, me pregunten, profe, si está bien. Si ustedes buscan en internet las respuestas y las escriben tal cual, se los juro que me doy cuenta. Y eso lo bajo. Yo bajo los puntos porque eso pues es copia y no están aprendiendo nada. Y a veces ni se copian bien. Copian cosas que no tienen nada que ver. Entonces, lo mejor es que hagan sus cosas a conciencia y aprendan. Bien, entonces recuerden como consejo extra es que me pregunten, que yo me esfuerzo por ustedes. Esto no hay ningún problema. Eso sí, tampoco me vayan a hablar a las 10 de la noche porque no les respondo a las 10 de la noche. Y sí me disculpan porque es que en serio, por favor, son las 10 de la noche. Todo el día tienen para hablarme y me hablan a las 10 de la noche. No, ahí sí no les respondo a esa hora. Bien, sigamos con mis chicos de técnicos 2 en el tiempo que nos queda. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Que vamos a Profe, una utilizar el pregunta, soy de término. técnico 1. Tú estás en el técnico 1, entonces por favor debes realizar los ejercicios de este link que les envié al WhatsApp. Y ya para la próxima, por favor, llegar temprano, porque yo inicio con técnicos 1, le doy media hora a técnicos 1 y luego sigo con técnicos 2. Bien, sigamos. Entonces, les decía que lo que vamos a utilizar acá es, por ahora, y eso les va a salir a ustedes en las guías, es el término he said, that o told. ¿Listo? Entonces ya les escribo acá. Entonces, pueden utilizar dos por ahora, que es said y told. Pero entonces, si utilizan told, tienen que utilizar me. Ella me dijo o él dijo. Entonces, por lo general va a ser o she, o he, o it, porque es tercera persona. Recordemos que acá no nos vamos a involucrar a nosotros, entonces solamente vamos a tener estas tres opciones. O saber el nombre del sujeto, ¿sí? Puede decir Roberta said, o Enrique said, ¿sí? Whatever. O Victoria said cualquier cosa, ¿sí? Desde que me implique tercera persona. ¿Bien? Said that, ¿sí? Said that o told. Entonces, she told me, he told me, it told me, que la traducción de told me, ¿qué sería? ¿Cuál sería la traducción de told me? ¿Quién me dice? ¿No saben qué es told? Told es el pasado de ¿Dijo, profe? ¿de qué? ¿Dijo? ¿Dijo? No te entiendo. No, hablemos solo del verbo. Ah, ya te entendí, ya. Me dijo. ¿Listo? Sí, Told señora. me es me dijo. No dijo, sino me dijo. Porque told sí es dijo. Muy bien, perfecto. Told es el pasado de tell, que tell es decir. Tell es el verbo decir. A ver, así lo escribo. Tell. ¿Sí?
Si ustedes utilizan el verbo tell, entonces lo pasan a pasado obviamente por la estructura. Recordemos acá, miremos esta tablita, guárdenla chicos, les va a ser muy útil para el desarrollo de su... Ay, ¿qué la hice? ¿Dónde era? Ah, tan chistosa, pues es acá. Eh, Guarden esta tablita, tómenle pantallazo, anoten todo, apréndanselo porque esto lo van a utilizar para el desarrollo de su guía. Entonces, si en el punto le dice, está en presente simple, quiere decir que hay que reportarlo en pasado simple, así que hay que pasar el verbo que está en presente a pasado. Si está en presente continuo, hay que pasar el verbo que está en presente continuo a pasado continuo y así sucesivamente con el resto. Entonces, esta tablita les va a ser muy útil para reportar. Y van a utilizar ya sea el verbo say, que en pasado es said, o el verbo tell, que en pasado es told. Y si usan el verbo told, es necesario que utilicen el pronombre de propiedad, que sería me. Told me. En cambio, si van a utilizar said, no hay que utilizar el pronombre de propiedad, solamente van a utilizar el verbo en pasado y ya. Entonces, esto va a significar, ella, él, esto, Roberta, Enrique, Victoria, dijo que. Y si van a utilizar told, me dijo que. Ahí sí tienen que utilizar el me. Porque es que si ustedes dicen solo told, suena raro, suena raro. Siempre el verbo tell se tiene que utilizar con su correspondiente pronombre de propiedad y en este caso va a ser me. ¿Bien? O si vamos a decir, vamos a contar un chisme. Entonces vamos a decir que ella le dijo a él que no quería estar con él. ¿Sí? Entonces, she told him que ella le dijo a él o ella le dijo a ella. She told her. ¿Listo? She told her that. Nunca se les olvide, mis chicos, poner el that, porque el that es el que me da la conexión y luego ponemos el complemento. Entonces, por ejemplo, acá, I'm looking for my kiss. She said that she was looking for her kiss. Y acá sería el complemento y ahí es donde vamos a cambiar la estructura. El resto siempre va a comenzar, ya sea, vea, he said, she said, he said, he said. ¿Sí? O he told me, o he told her, o he told him, ¿cierto? Acuérdense de eso. Entonces tenemos me, her y him, ¿sí? Que ahí va, me va a significar yo, que me lo está diciendo a mí, her, que se lo está diciendo a ella, y him, que se lo está diciendo a él. ¿Listo? Told me, told her, told him. ¿Bien? A perfeccionar ese inglés. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Alguien tiene la guía ahí? Bueno, busquémosla rápido acá en estos 2 minutos. Me quedan técnicos 2. Ay, me queda un minuto. Rápido, rápido, rápido. Por ejemplo, el primer punto. Nos dice, está en presente simple. Quiere decir que lo voy a pasar a. Si está en presente, lo paso a. Pasado simple. A pasado. Entonces acá nos dice con cuál vamos a comenzar. Dice she said. Entonces, she said, ay no, escribe bien por favor. She said that, pasado simple, ¿cierto? Entonces, she lived, pasado de lived, in New York. Y listo, sería todo. Ya lo pasamos a reported speech en pasado. Acá nos dicen qué tiempo está, entonces nosotros utilizamos el cuadrito, aquí arriba también tenemos un ejemplo. Nos dice está en presente simple, pasada, pasado simple, quiere decir que pasamos la oración a pasado simple. Como ven mis chicos, utilizamos todos los tiempos que ya hemos visto, hasta verbos modales, ¿listo? Entonces esto ya es más avanzado e implica más tiempo e interés. Chao chicos, cuídense mucho, bye bye, pregunten todo lo que necesiten y eso sería todo, cuídense. Chao, profe. Profe.